Episodio número 35. Complacido de saludarte y siendo ya las 3 de la tarde, te damos la bienvenida a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Queremos empezar rindiendo gratitud a nuestro Dios por haber permitido esta semana que un hermoso y saludable bebé llegue a la familia de mi gran amigo y hermano que aprecio mucho. Dios te bendiga, Eduardito, en esta nueva etapa como padre, esposo y cabeza de tu hermosa familia. Solo puedo decir, bienvenido al club, mi hermano. El nacimiento de un nuevo ser siempre conmueve el corazón. La inocencia, la pureza y la ternura de un recién nacido evocan sentimientos que nos llevan a decir, gracias Dios, mil gracias. La palabra de Dios nos muestra que Él es el dador de la vida. No hay otra fuente fuera de Él. Por lo tanto, si Él es quien da la vida, es a Él a quien debemos estar sujetos, pues solo en Él podemos decir que es posible alcanzar la plenitud de nuestra existencia. De esta forma, mis amados, iniciamos el mensaje del primer ángel, capítulo 14 del libro de Apocalipsis, episodio 35 de la serie. Y es menester nuestro hacerlo bajo la dirección del Altísimo. Allí donde estás, te invito a orar. Vamos a orar. Padre bueno, nos rendimos ante usted en esta hora, nuevamente para requerir sea usted quien implante su verdad en nosotros. Hoy, Señor, es un día diferente y queremos en esta ocasión no solo pedir, sino agradecer por siempre, mostrar bondad, comprensión y paciencia con todos los seres humanos. Padre, sabemos bien que hay batallas que librar. Por favor, asístanos para que no dependamos de nuestras fuerzas, sino que logremos victorias en su nombre, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Listos y dispuestos para recibir su enseñanza en esta hora, pues se lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Antes de darle lectura al segmento bíblico de hoy, nos gustaría mencionar que en uno de sus tantos discursos sobre el futuro del mundo, el Señor Jesucristo declaró que una de las señales del fin sería la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Mateo 24:14 dice lo siguiente: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y la razón por la cual lo citamos este pasaje, es por el cumplimiento de este. Este pasaje está asociado directamente con Apocalipsis 14, indicándonos así que el tiempo del fin, en este tiempo, Dios enviará a los habitantes de la tierra su mensaje de advertencia final, descrito en una presentación simbólica, y lo vamos a ver, de 3 ángeles que vuelan por en medio del cielo, proclamando el Evangelio eterno de Dios a los que moran la tierra. Ahora sí, habiendo dicho esto, vayamos al texto bíblico de estudio para esta hora, y como siempre vamos a utilizar la versión Reina Valera de 1960. Ubíquense rápidamente en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Haciendo una conexión con el episodio anterior y habiendo visto la multitud redimida de pie, aquella multitud victoriosa sobre el monte de Sión, la atención de Juan ahora se dirige a un ángel que llama a toda la gente a arrepentirse antes de que caigan los juicios de Dios y que la misericordia de me refiero a Dios, al Creador, ya no esté disponible. Vayamos al análisis del versículo 6. El versículo 6 ya lo leímos, pero nos dice que vi volar. El profeta Juan ve algo aquí. Vamos a ver. Dice que él ve al primer ángel volar por en medio del cielo, con un mensaje de advertencia para predicar a los que moran en la tierra. Solamente para ir un poquito hacia atrás, y ustedes lo van a recordar, los que moran en la tierra, si recuerdan, en Apocalipsis, son los adoradores de la bestia, los que moran en la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Mis amados, esto ya es algo conocido, pero también nos indicaría que el mensaje final no es tanto para el pueblo de Dios, no es tanto para aquellos quienes le han elegido, pero sí, con mucho énfasis, para los incrédulos, para aquellos que aún no le han entregado al Señor Jesucristo al corazón. A este mensaje además dice, se lo llama un evangelio eterno, permanente, perpetuo. Esto es especialmente importante, mis amados. Y por si alguno se preguntara, ¿por qué es tan importante este mensaje, pastor? Es simple. La razón es que indica que el evangelio del tiempo del fin, aunque es relevante, es específicamente para la gente que vive en el periodo final de la historia de la tierra. No es un evangelio diferente del que otros, como Pablo, predicaron. Es el mismo evangelio sin alteración alguna o cambio, y cuya proclamación comenzó en el Pentecostés. Me refiero de forma simple, para que todos entendamos, a las buenas nuevas acerca del Señor Jesucristo. Y no solamente acerca de Él, sino acerca de su ministerio, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión y también su posterior entronización sobre el trono celestial, desde el cual, por cierto, gobierna como Señor sobre todo el universo. También me refiero al tema de su intercesión, al tema del juicio y su pronto retorno a la tierra, que nosotros, según la palabra de Dios, lo conocemos como la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, este evangelio eterno ha de ser proclamado y escuchado en los días finales de la historia de esta tierra. Ya leímos el texto de Mateo, capítulo 24, versículo 14, para que luego venga el fin. Ahora, este evangelio eterno abarca el mundo entero, es decir, en su totalidad. Y este mensaje es proclamado o debe ser proclamado a cada nación, como dice el texto bíblico, tribu, lengua y pueblo. Y esta referencia es interesante porque cada tribu, pueblo, lengua y nación se relaciona con Apocalipsis 10:11, si ustedes recuerdan, donde allí se comisiona a Juan a profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Hay una repetición aquí. Si vemos el panorama con mayor claridad, esto llega a ser muy evidente. Y lo digo porque la comisión que fue dada originalmente a Juan tiene una implicación adicional para la iglesia de los tiempos finales. Mis amados, algo que tenemos que prestar mucha atención es que esta advertencia es global, es para todo el mundo, sin importar cultura, sin importar religión, sin importar creencias. Esta advertencia es para todos. Dios advierte a todos. No importa el color de la piel, no importa la ascendencia que tengamos, el mensaje es para todos. Dice, sobre cada tribu y pueblo y lengua y nación. Dice allí, viene en un momento
cuando la bestia del mar recibe autoridad sobre todo lo que acabo de mencionar, tribu, pueblo, lengua y nación. Y cuando todos rinden su servicio y lealtad a Satanás, o por lo menos la mayoría, y le adoran, aquí es cuando el Señor Jesucristo viene. Las actividades satánicas del tiempo del fin, mis amados, abarcan todo el mundo, no solo un segmento, no solo una parte, una porción del mundo, abarcan todo el mundo. Satanás desea todo el mundo. Así también es el mensaje por el otro lado del Evangelio del tiempo del fin, el mensaje de nuestro Dios, que tiene la intención de alcanzar a cada nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y para qué, pastor? ¿Cuál es la intención detrás de este llamado? Bueno, ya lo dijimos, tiene la intención de alcanzar a todos los cuantos sea posibles para llamarlos a volver a la adoración del Dios viviente. Solo para recordarles, una advertencia es un mensaje de prevención antes de un evento específico. Que este puede ser bueno o malo, ya depende del mensaje. En este caso, el Señor nos advierte de que vendrá el fin, cuando menos lo imaginemos. La pregunta que tal vez me hago, ¿de qué lado estarás? ¿De qué lado estaremos? ¿Verdad? Continuamos. Antes de pasar al análisis del verso 7, lo que tenemos que realmente hasta aquí ver es el cumplimiento de este pasaje que ya leímos, Mateo 24:14, versículo que es un versículo que trasciende especialmente en unidad con el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Pero vamos, no está de más leerlo nuevamente. El texto nos dice de la siguiente forma: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en todo el mundo. Y luego dice, para testimonio a todas las naciones, a todas las naciones. Y entonces, después de que este evangelio sea predicado, dice el texto bíblico, entonces vendrá el fin. En la escena de los 3 ángeles, entonces, mis amados, ubicados, por cierto, en el presente capítulo que estamos estudiando, se da la proclamación final del evangelio al mundo, llamando a todas las personas a regresar a la adoración al Dios viviente. Mis amigos, todavía no es demasiado tarde. Tú y yo aún tenemos tiempo de arrepentirnos, encontrar misericordia y gracia en Dios. Debiéramos anhelarlo antes de que sea demasiado tarde. Vamos al versículo 7. Noten, en el versículo 7 vemos aquí que Juan resume el contenido del Evangelio del tiempo del fin, que proclama este primer ángel de Apocalipsis 14. Dice, este Evangelio se proclama en voz alta. Y aquí me voy a detener porque esta es una característica importante, muy importante. ¿Y por qué lo dice, pastor? Miren, esto se refiere, o nos debe llevar por lo menos a entender que es un llamado de despertar. Se proclama en voz alta, dice el texto bíblico, que es un llamado a básicamente despertar de un sueño en el que tal vez estamos, de reaccionar, dirigido a los habitantes de la tierra. Porque es así. Satanás a veces tiene muchas personas como adormecidas con su mensaje, con lo que él presenta, con sus engaños. Él duerme a la humanidad con sus mensajes de engaño, tan falaces, ¿verdad? Ahora, prestemos atención. Este llamado, en realidad, que nos da la palabra de Dios sobre el primer ángel, consiste en 2 exhortaciones. La primera es, temed a Dios y dadle gloria. Y esto es importante porque temer a Dios y darle gloria tienen un significado especial. Hay 2 referencias bíblicas, capítulo 11, versículo 13 del libro de Apocalipsis y capítulo 15, versículo 4. Temer a Dios y darle gloria, entonces, tienen un significado especial en este libro. Pero algo que hay que notar aquí sobre la expresión temer es que el texto bíblico no indicaría tener miedo a Dios. Miren, mientras lo primero indica una correcta relación con Dios, y lo vamos a decir de esta forma, lo segundo sugeriría obediencia a sus mandamientos. Mis amados, una persona llega a temer a Dios luego de reconocer el gran poder de Dios y de sus obras.
Apocalipsis 11:13 y Apocalipsis 15:4. Ya dimos de las referencias. Temer a Dios lo lleva a uno a arrepentirse. Y hay muchos apoyos dentro del mismo libro, Apocalipsis 16:9 y Apocalipsis 11:13. Entonces, y de este modo, temer a Dios es tomarlo con seriedad, dar vuelta a la vida en forma decisiva, entrar en una relación muy personal con Él y al punto incluso de comprometerse totalmente con Dios. Temer a Dios, mis amigos, es respetarle, considerarle, reconocerle como el único Dios. ¿Entienden? Seguidamente de esto, Dios, dice el texto bíblico allí, temer a Dios y darle gloria, dice, es glorificado mediante una vida caracterizada por la obediencia a sus mandamientos. De esto se trata la apelación del primer ángel. Se exhorta a la gente a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Hay algo interesante aquí. El juicio celestial al que se menciona aquí no es al juicio en general. Sabemos que Dios es el juez y que Él o estamos siendo parte de un juicio general en su totalidad. Aquí el texto bíblico no refiere al juicio en general o en su totalidad, sino a una parte de este juicio en general. Lo que vemos en este segmento específico de la Biblia es la primera fase del juicio, y lo vamos a decir así, el juicio previo al advenimiento o antes de que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos. ¿Qué ocurre en el cielo? Antes de la segunda venida, como ya lo mencionamos. Entonces, esta primera fase del juicio nos indica a nosotros la acción de juzgar más bien que la ejecución del juicio, que es al final y ocurre después del milenio. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y tal vez algunos se esté preguntando hasta aquí, pastor, ¿cómo que hay un juicio en general? ¿Cómo que hay primera parte, segunda parte? Solamente para resumir, porque lo vamos a ver cuando lleguemos más adelante a los capítulos 20, 21. El juicio en todo su contexto está dividido en 3 fases. Y lo vamos a ver a detalle. 3 fases tiene este juicio. La parte inicial, la parte media y la parte final. Y cada uno tiene una función muy específica. Ahora, volviendo a la idea anterior, este juicio ocurre al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta, que la proclamación final del Evangelio por toda la tierra. Ambas acciones tienen el mismo propósito. ¿De qué propósito habla, pastor? Bueno, el propósito es, la idea trata sobre trazar una línea clara de demarcación entre los que están del lado del pueblo de Dios y los que están en contra de él. Por favor, sigan conmigo. Este mensaje del primer ángel hace muy claro que cada persona que vive en los días finales de la historia de esta tierra es tenida por responsable ante Dios con respecto a su decisión de aceptar o rechazar el Evangelio. El libro de Eclesiastés advierte lo siguiente: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo, de igual forma, nos declara que cada persona debe aparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensado por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 14, y lo vamos a ver luego también, capítulo 14, versículos 14 al 20, también claramente se indica allí que la proclamación final del Evangelio en el tiempo del fin y el juicio previo al advenimiento concluirán con la gran separación, una gran separación que ya mencionamos y es un tema reiterativo, entre los que eligieron a Dios y los que estaban perdidos. Entonces, la escena es clara aquí. El Señor Jesucristo vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. La idea que se muestra aquí es que Él viene para dar recompensa a sus siervos. Por un lado,
y para destruir a los destructores de la tierra por el otro lado. Lo que se ve en el mensaje de este primer ángel, presten atención, es que el juicio del tiempo del fin es una parte de todo el evangelio eterno mencionado en este mensaje. Para el pueblo de Dios del tiempo del fin, la palabra juicio significa buenas nuevas. Eso es lo que significa para el pueblo de Dios, los que aman a Dios, los que siguen a Dios. Para ellos el juicio es el momento, mis amados, cuando Dios traerá con todos los poderes, va a terminar, va a acabar, va a tratar con todos los poderes opresores y perseguidores en este mundo. Y será el momento cuando el pueblo será liberado de su esclavitud del pecado. Y Él finalmente vindicará a este pueblo fiel y leal. Este es el juicio que el oprimido pueblo de Dios ha deseado y por el que ha orado a lo largo de la historia. Si recordamos Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, este es descrito simbólicamente en el continuo reclamo de aquellos santos martirizados que están bajo el altar. ¿Recuerdan? ¿Hasta cuánto, oh Señor? ¿Verdad? Es la pregunta. Mis amigos, la Biblia es clara. Por un lado vemos allí el pueblo de Dios que será libertado y este pueblo está feliz por la cercanía del Señor Jesucristo. Pero por el otro lado, para los incrédulos, aquellos que no aceptan la verdad de la Biblia, aquellos que no aceptan a Dios, la palabra de juicio es una cosa de terror, es una cosa de miedo, de pavor. Por eso, mis amigos queridos, el Señor envía su evangelio del tiempo del fin a todos aquellos que aún persisten en vivir alejados de Él, para moverlos a arrepentirse, porque Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Este primer ángel tiene una segunda exhortación para los habitantes de la tierra. Les dice, directamente y de forma literal, adorar al que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Los que temen a Dios y le dan gloria son los que le adoran. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. El tema central, mis amados, aquí, en la crisis final, como ya lo repetimos, será el tema de la adoración. El libro de Apocalipsis no deja duda alguna que la prueba no será la negación de la adoración, sino más bien a quién se adora. No se trata de decir, no, yo adoro, a quien sea, pero adoro. Sino, el punto final será, ¿a quién estás tú adorando? ¿A Dios o al enemigo de Dios? En el tiempo del fin en el mundo habrán solo dos grupos de personas: los que temen y adoran al verdadero Dios y los que odian la verdad y son adoradores del dragón y de la bestia. Mis amados, los adoradores de Dios se identifican como los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, mientras que los adoradores de la bestia se identifican como aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, aquel Cordero inmolado desde la fundación del mundo. El conflicto final entonces trazará una línea muy clara de demarcación, definida entre estos dos grupos. Cuando la mayor parte del mundo se vuelva a adorar a la bestia y a la Trinidad satánica, el pueblo de Dios del tiempo del fin se caracterizará por su total compromiso con Dios y su disposición a obedecer sus mandamientos, incluyendo el que señala el verdadero día de adoración a Dios como la señal entre Dios y su pueblo. Como ya lo mencionamos, el punto aquí de la crisis es la adoración, la obediencia al Dios, al Creador. Miren, si la adoración es el tema central del conflicto, no sería extraño pensar que Dios envía su evangelio del tiempo del fin para instar a los hombres o a los habitantes de la tierra a tomar a Dios con seriedad y a adorarlo como creador, el único digno de adoración. Apocalipsis 14:7. Mis amigos, esta exhortación a adorar al verdadero Dios, al Creador, es especialmente importante para la generación del tiempo del fin, por lo menos por dos razones que vamos a dar en este estudio. La primera razón es que la exhortación ha llegado a ser especialmente relevante.
en el clima del surgimiento y la popularidad de una teoría que niega la validez del informe bíblico de la creación. Y me refiero, o estoy hablando, del evolucionismo, que sin duda disminuye el poder creativo de Dios, lo relega. Incluso podríamos decir, hasta lo suprime de la historia. Y el segundo punto es la exhortación a adorar a Dios, el hacedor del cielo y de la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y esta es una alusión evidente al cuarto mandamiento del Decálogo, porque al ir a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que este cuarto mandamiento del Decálogo, de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos, demanda que la gente guarde el sábado porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20, 11. Ahora, existe un paralelo entre el lenguaje del mensaje del primer ángel y el del cuarto mandamiento. Noten, el llamado a adorar a Dios se da en el contexto de la relación con el cuarto mandamiento. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, pastor? Vamos a verlo aquí. Si nos damos cuenta, los escritos de Juan o las palabras de Juan dejan en claro que la proclamación del Evangelio del tiempo del fin incluye una apelación a adorar a Dios en el contexto del mandamiento del sábado. Para ir concluyendo la idea de Juan, estas exhortaciones del primer ángel son claramente, mis amados, un eco de la apelación de Moisés a Israel, si ustedes lo recuerdan, justo antes de que entraran a la tierra prometida. Él les dice, temer a Dios, obedecerle guardando sus mandamientos y adorándolo solo a Él. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 y 17, capítulo 10, versículos 12 y 13, y capítulo 13, versículo 4 del mismo libro. También concluye el libro de Eclesiastés, y nuevamente lo vamos a leer, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Interesante. Antes de concluir, antes de la conclusión de la historia de este mundo, Dios hace un último llamado a los habitantes de la tierra, de los cuales tú formas parte. No es tan tarde aún, ¿verdad? Todavía tenemos la oportunidad de volvernos a Dios y encontrar perdón en su gracia. Como lo indica el cántico de los 144,000, la Biblia allí lo vimos claramente, lo leímos. Muchas personas responderán a la apelación del mensaje del primer ángel. Y como dice Apocalipsis 15, versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán delante de ti, porque tus actos justos se han manifestado. Apocalipsis 15, versículo 4. El deseo de nuestro corazón es que puedas decidir correctamente. Escrito está, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amigos, las fiestas, las pasiones descontroladas, las adicciones y aún mucho más no llevan a nada bueno. Por favor, ríndete y sigue a Jesús. No esperes que sea demasiado tarde. Permítele a Dios trabajar en ti. ¿Quieres pedirle eso? ¿Quieres decirle eso a Dios en nuestra última oración? Te invito a orar. Vamos a orar. Cuánta necesidad tenemos de usted, oh Padre. ¿Cómo poder entender que sin usted no existe rumbo alguno en la vida? ¿Por qué es tan difícil dejar esta vida complaciente? Oh Padre, continúe obrando en nosotros. Motívenos a seguir sus pisadas y ver con claridad el camino que está por delante. Gracias por amarnos y por escucharnos y por ser un Dios de amor y de paciencia. En esta hora oramos en el nombre de Cristo Jesús.